Tenemos que trabajar como vectores todos los elementos que nosotros tengamos en el espacio. Al igual que en el plano, nosotros podemos tener dos condiciones. Uno es un sistema de fuerzas cuyo valor es igual a una resultante y aparte de eso, tener un sistema de fuerzas que puede ser igual a cero. Obviamente su suma da una resultante nula. ¿Qué características es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Las fuerzas que nosotros trabajamos tienen que tener sí o sí tres componentes, Fx, Fi, Fz. Nuestro sistema de ecuaciones o la cantidad de ecuaciones son solamente tres, que son sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y, sumatoria de fuerza en el eje Z. No entramos con otras ecuaciones más porque estamos trabajando con estática de la partícula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Convertir el sistema en las tres ecuaciones para poder resolver el ejercicio. Ahora, nuestro vector fuerza se puede escribir de diferentes maneras y eso es lo que nosotros tenemos que utilizar dependiendo de la conveniencia en el ejercicio. Es decir, una forma era la forma cartesiana donde nosotros colocamos las componentes en cada uno de los versores direccionales. Fz por K. Otra forma para expresar el mismo vector es expresarlo como módulo, que sería en este caso el módulo de f, por los cosenos directores o los valores de los versores r sub i en i más r sub j en j más r sub k en k. Y la otra condición que nosotros tenemos, que sabemos de los vectores en el espacio, es que la norma o el módulo de los vectores es siempre la suma de los componentes fx al cuadrado más fi al cuadrado más fz al cuadrado. Y de la misma manera la relación que tienen de propiedades, que son los valores de los versores direccionales, r sub i, que es igual a fx sobre el módulo de f, después rj, que es fi sobre módulo de f, y el rz, que es el módulo de fz dividido el módulo de f. ¿Por qué hago todas estas aclaraciones? Porque muchas veces el tipo de ejercicio que nos plantean a nosotros requieren de combinar algunas de estas condiciones. Generalmente nosotros esto utilizamos para obtener los cosenos directores. Entonces, teniendo el vector final, teniendo las componentes de ese vector, nosotros podemos obtener los cosenos directores, que sería igualar cada valor de la componente del vector direccional al coseno de algún ángulo. Y a partir de ahí obtener el valor del ángulo correspondiente de orientación del vector. O también podría darnos un vector cuyas componentes se puedan obtener de manera directa, que sería en este caso mediante la utilización de la descomposición de los versores direccionales, que son en este caso I, J, K. O también trabajarlo como si fuera un módulo y utilizar vectores direccionales. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este elemento? Que en este caso nosotros esto trabajamos a partir de la unión de dos puntos. Es decir, si yo tengo dos puntos A, B, dividido entre su módulo, entonces eso a mí me permite obtener el vector direccional. Entonces yo reduzco mi sistema de ecuaciones o de incógnitas a una sola incógnita, que en este caso va a ser mi módulo del vector. O si no, bueno, si tengo que plantear las tres incógnitas, entonces yo trabajo con este esquema. Y la ecuación adicional, que sería el valor del módulo del vector que nosotros tenemos acá. Entonces, en este caso, los ejercicios propuestos para la clase 2 son ejercicios de vectores trabajados en el espacio, siempre teniendo en cuenta el concepto de estática de la partícula. La sumatoria de fuerzas, si no nos da ninguna condición, siempre es igual a una resultante. Caso particular, la resultante es igual a cero si es que el sistema está en equilibrio o se considera con una condición equilibrante.
¿Alguna duda o consulta sobre esto? Esto seguramente van a encontrar en la parte de teoría también los conceptos y el desarrollo de esta parte, pero es bastante sencilla en relación a lo que ya venimos practicando de geometría analítica, entonces es una continuación más o menos de ese mismo esquema. Si tienen consultas o dudas, no tengan ningún inconveniente en pararla o hablar con el micrófono y a partir de ahí hacer sus consultas. Bien, vayamos al primer ejercicio. El primer ejercicio es más de aplicación de fórmula, pero sí es importante entender cuáles son los conceptos que nosotros vamos manejando en este tipo de desarrollo. El enunciado dice, una partícula está solicitada por dos fuerzas, F1 y F2, que son F1 igual a 5I, 6J, 2K, y F2 es igual a I más J menos K, donde la magnitud está en kilolibras, ¿verdad? Que sería el valor de la unidad de medida. Pide cuál será la magnitud y cuáles son los cosenos directores de la tercera fuerza necesaria para satisfacer la condición de equilibrio. En este caso que tenemos un sistema tridimensional y voy a poner Z y X. Existen dos fuerzas actuantes en un mismo punto, F1, tenemos F2, y existe una tercera fuerza que es la fuerza F3, esquemáticamente, ¿verdad? Nos dice que tiene que cumplirse una condición. Nuestra condición principal es la condición de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá? La sumatoria de fuerzas, F1 más F2 más F3, tiene que ser igual a una resultante nula, es decir, en este caso igual a 0, o el vector nulo. Entonces, esta es la condición de equilibrio. Si el sistema no nos dice nada, o nos dice, por ejemplo, que el F3 es la resultante de las otras dos fuerzas, entonces nosotros podríamos plantear F1 más F2 igual a F3. Pero esto es una condición de fuerza resultante, que en este caso nosotros no vamos a hacer porque nos pide una condición de equilibrio. Entonces nos enfocamos en hacer cumplir esta condición donde la sumatoria de fuerzas de las tres actuantes tiene que ser igual a 0. Entonces la forma práctica cuando tenemos ya las fuerzas expresadas en componentes IJK, conviene siempre trabajarlo de manera vectorial, ¿verdad? En este caso separado los componentes. IJK sería la fuerza F1, sumado a esto a la fuerza F2, que es 1, 3, menos 1, y sumada a las componentes de la fuerza F3. Sería F3 en X, F3 en Y, F3 en Z. Y esto nosotros igualamos al vector nulo que sería 0, 0, 0. Es bastante sencillo. Entonces yo puedo sacar las tres ecuaciones, en este caso sería 5 más 1 más F3 en X igual a 0, entonces saco que F3 en X tiene que ser igual a menos 6. Después 6 más 3 más F3 en Y igual a 0, obtengo F3 en Y igual a menos 9. Y 2 menos 1 más F3 en Z igual a 0. F3 en Z igual a menos 1. Entonces, mi vector resultante F3, o sea, mi fuerza F3, digo bien, es un vector cuyos componentes son menos 6, menos 9, menos 1. Yo puedo obtener el módulo de F3,
que es necesario para poder resolver la parte 2. En este caso sería las componentes 6 al cuadrado más 9 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, el módulo de F3 es igual a raíz de 118. Decimales sale 10,86 kilolibras. Entonces, el ejercicio a mí me pide determinar cuál es la magnitud del vector fuerza, en este caso es raíz de 118 o 10,86 kilolibras. Y para obtener los cosenos directores, yo utilizo las componentes del vector f, en este caso son estas que están acá, con el módulo del vector, es decir, la componente o el coseno director, cosenos directores. En este caso, el coseno con respecto al ángulo x va a ser la componente en x del vector f3 sobre su módulo. En este caso, la componente sabemos que es menos 6 sobre raíz de 118. Entonces yo puedo obtener el valor del coseno director. Si me pide el coseno director es directamente la división de esos dos elementos. La componente con su signo dividido el módulo del vector. Entonces el coseno director a mí me sale menos 0,55. Coseno de beta, aplico lo mismo, menos 9 sobre raíz de 118. En este caso, puedo obtener que coseno de beta es igual a menos 0,8283. Y coseno de gamma es menos 1 sobre raíz de 118. En este caso es igual a menos 0,092. Si ahí yo quiero obtener el valor de los ángulos, entonces yo tengo que obtener alfa, beta y gamma respectivamente. Pero el enunciado a mí no me pide obtener los valores de los ángulos, solamente el valor de los cosenos directores. Este tipo de ejercicio es un ejercicio muy peculiar y particular en los talleres, que son los primeros exámenes que van a tener, y que yo saqué esto del taller del 2018, era solamente obtener estos valores. La magnitud del vector, que sería el módulo, y obtener los cosenos directores, que sería obtener cada uno de estos valores de acá. ¿Hay alguna duda o consulta sobre esto? Bien, voy a detener la grabación.